Si quieres ver cómo hemos pasado de tener este recibidor a este otro con mucha más luz y acogedor, no te pierdas el siguiente vídeo. Aquí vemos cómo era el recibidor anteriormente. No estaba mal, pero al no haber luz natural la sensación era de oscuridad. Aquí vemos el lavabo de abajo, que aunque no es el tema principal del vídeo, lo enseño también para que se vea el antes y el después. Y podemos ver el suelo con esta colocación de la baldosa, que a mí particularmente me gustaba, pero al final se tapó con suelo de vinilo, como veremos más adelante, y quedó bastante bien. Empezamos quitando todo lo que se pudo para pintar de blanco y así dar una sensación de más luminosidad. La lámpara la quitamos y la cambiamos por esta con más puntos de luz, que nos sobró de cuando pusimos el ventilador en el dormitorio. Las puertas se quitaron y se rebajaron para poner el suelo de vinilo. Primero probé con una garlopa pequeña de carpintero, pero hay que tener muy afilada la herramienta y saber usarla, y a mí se me trababa. Así es que decidí cortarlas con una caladora y una sierra nueva para que cortara bien. Luego las lijé con una lijadora de banda. Después quitamos todas las partes metálicas de las puertas y marcos. Y pasada la inspección gatuna, las pintamos de color negro para que hicieran un contraste bonito. Todo esto lo hacíamos aprovechando los tiempos de secado de las puertas, ya que las pintamos en color blanco con esta pistola sin necesidad de compresor. Primero se le dio 2 manos de imprimación y luego 2 manos de pintura blanca para puertas. Colocamos las partes pintadas y vemos que el contraste del blanco con el negro queda muy bien. El jarrón que tenemos en la entrada nos gustaba y no queríamos cambiarlo, así que lo pintamos para darle otro estilo. Y el mueblecillo de la entrada lo mejoramos, lijándolo bien y quitándole los desperfectos, fresando para redondear las partes rectas y pintando los tiradores. Quedó mucho mejor. Nice. Y el colofón final fue colocar suelo de vinilo. Lo pusimos en toda la entrada, cocina y baño.
igual que las puertas las corté para que no rozaran con el suelo de vinilo, la puerta blindada de la entrada tuvimos que levantarla con estas arandelas. Y entra. Perfecto. Ahora perfecto. El zócalo lo pintamos ya que no queríamos hacer nada de obra. Aquí vemos los remates finales del suelo. Y vamos a ver el resultado final del cambio. Arriba a la derecha pongo como estaba antes y en grande como es ahora. Dejo en la descripción todos los enlaces a los trabajos realizados. Espero que los veas y te gusten. Y si te ha gustado este vídeo, espero que le des al me gusta y te suscribas al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.